Hola, baby, ¿estáis doblado? Ay, estoy doblado, espérate, me arreglo, me eres al tiro. Muy bien. Estoy- Ay, espérate. Vamos por mientras a pedirle a todos los que nos estén viendo que inviten a sus amiguis, manden ahí abajito ahí un link, swipe. Ahora sí estoy straight. Ahora sí, Ay, estoy súper bien, straight, baby. encontré la ropa colgada. Ya. ¿Cómo estás? Hoy te he echado de Muy menos esta semana. bien. Sí, como que nos hemos visto poco, yo creo, ¿no? Sí, o sea, O sí, como que sea, no hemos estado distantes como esta semana. sí, es que no sé, tú sabes, este confinamiento tiene de idas y de vueltas, Oye, igual es loca la wea. Como que sí, como ¿cierto? estamos gay. Sí, como que esta semana lo he Heavy. echado mucho de menos. Igual como que estamos a Marte, somos exagerados. Sí, igual es como que falta todavía mucho tiempo, estamos recién a Marte. Y nada, pues se viene el orgullo este fin de semana. Nosotros estamos ya planeando nuestras ideas porque se viene la nueva temporada del Club de Bordado. Chicheño. Esperamos salir el viernes, estando dentro de nuestros planes, que puedan ustedes ya encontrar el próximo capítulo del Club de Bordado en su plataforma más cercana. Así es. O sea, no, de hecho salimos el fin de semana. Salimos el fin de semana, yes. Salimos sí o sí el fin Así de que, semana, como que no es posibilidad no salir el fin de semana. De no, hecho yo lo decía ya, como porque entre viernes y sábado, pero de este fin de semana no claro, no, pasamos. estoy organizado, sí, po. Es como conmemoración. Igual Ya. ayer se cumplía un año de la marcha del año pasado y Sí, estuvimos viendo las todo, fotitos. sí, todo bien especial. Y nada, por parte de este mes del orgullo, ¿cachai? Aparte del lanzamiento de la segunda temporada y de todas las sorpresas que se nos vienen, vamos a seguir con nuestros live. Y hoy día tenemos una invitada bacán, ¿o no, Sónico? Bacán, tenemos una invitada súper bacán porque, bueno, la semana pasada estuvimos con Juan Enrique Pi Sí. de Fundación Iguales conversando. Hola, Hola, Gabriel. Emilia. Estuvimos conversando sobre la histórico fallo que hablaba de la tuición o compartía la tuición a dos madres que se dio hace un par de semanas atrás. Y hoy día vamos a hablar de otro antecedente histórico dentro de la comunidad LGBTI, no protagonizado por lesbianas como el que vimos la semana anterior, sino que hoy día vamos a hablar sobre la historia de la comunidad trans, ¿cierto? Vamos a estar con la primera presidenta trans de una federación de estudiantes de Chile, que entiendo, creo que es la primera de la Universidad de Chile y no tengo tan claro si es la primera mujer trans que es presidenta de una federación de estudiantes en todo Chile y tampoco sé muy bien cómo está el panorama en Latinoamérica, así que le vamos a preguntar a Emilia Schneider, que nos va a acompañar en un ratito, qué tal ha sido la experiencia de ser la primera presidenta trans de una federación de estudiantes nacionales y la Chile, que es de las más importantes del país, ¿no? De las más Mansa grandes. invita, Mansa invita que nos sacamos, ¿no? Tremenda, y además tan buena onda, ¿cierto? Eh, Aceptó nuestra invitación la- así, no se demoró ni 2 segundos, y aquí estamos, po, esperando que se conecte para que empecemos a conversar sobre la Emilia. La idea es que queremos conversar con Emilia sobre identidad trans, sobre la pandemia, sobre la política universitaria y también sobre la actualidad y todas estas cosas que están pasando. Oye, ¿qué te pareció este hashtag de hoy día, María Antonieta? ¿Cómo? Perdón, es que estaba ¿Cachaste que hoy día reenviando está... para todo. Ah, ya, ¿cachaste que hoy día estaba de trending topic el concepto María Antonieta en Twitter? No lo entendí. Explícamelo, explícamelo. Ah, porque se filtró hoy día o ayer en la noche, creo que hoy día en la mañana, una orden de compra de la moneda comprando unas cosas puras exquisiteces. Si lo vi, los Caviar, paté de pato, jabalí, paté de paté de jabalí. jabalí, paté de búfala, cosas por el estilo. Muchos patés por lo que estaba viendo. Así que hoy día María Antonieta se hizo viral en todo Chile. Ay, Unos mira, me gustos está muy viendo mi refinados, mamá. gustos muy refinados ahí en la moneda. Muy, muy refinados en la moneda, claramente. En medio de la pandemia, mientras la gente tiene hambre, vemos que en la moneda hambre no pasan y preocupación por el pueblo parece que tampoco. El sabor, o sea, lo que pasa es que, claro, es que el caviar se echa a perder pronto, entonces yo creo que lo están así como ya, hay que comérselo ahora porque no lo van a meter en la canasta familiar, po. No, ni cagando, ni Entonces, no, cagando. entonces ahí la Daza tiene que comer su canapé con paté de jabalí, el caballero que sabemos que dicen que es de los refinados, no sabemos, quizás quiere Y comer además que venía pasteles, llegando, claro, venía llegando de este funeral probablemente, tal vez tenía un poquitito claro, de hambre, ¿no? Como que quedó quizás todo es ahí. natural,
Quizás todo sobre el funeral. Tal vez. Tal vez. Estamos esperando que se conecte Emilia. Le mandamos un mensajito. ¿Tú le mandaste un mensaje igual? Yo le hablé por WhatsApp, estaba como todo coordinado, como que ella se iba a conectar, yo le mandé el link del club, así que se iba a conectar, y Bacán. apenas esté, tú me avisas para hecho virarme, porque tú siempre estás en Katomisic. Así. Voy a estar asumiendo mi rol. Asumiendo tu rol, que está muy Weón. bien. ¿Llovió en Santiago hoy día? O sea, llovió hasta, hola Turco Tari. Llovió hasta como, no, llovió a caleta. Hoy día en la tarde no, ni en el día no, pero llovió toda la noche y muy fuerte. Heavy. Acá llovió igual un poquito, me sorprendió. Ay, No estaba dentro de mis cálculos. qué bueno que haya agüita igual. Sí, qué bueno para esta sequía en la que estamos viviendo. Así Sí, que ¿no? nada, pues ha sido Y la una gente se semana aguanta. interesante, tensa. Oye, ¿vieron? Bueno, ya lo vamos a conversar probablemente en el capítulo. Oye, estáis súper pegados, X. Sí, ahora, Ahora sí. ya, recién. Yo pensé que tú estabas Oye, no, pegado. el escándalo de la semana entre la Botota y Violeta. Ahí la Weón. Emilia me dice que viene. Ya, perfecto. Sí, lo Heavy, vamos a comentar ¿no? aquí. Quizás en un live estamos ahí coordinando con Luz Violeta para ver si la podemos tener de Ah, invitada. Porque hay que decir que si hay que tomar partido acá, somos Luz Violetistas. sí, no, el comité editorial del Club de Bordado ya tomó partido y tomó partido por Luz Sí, Violeta. Eso somos tenemos Luz que Violetistas. asumirlo. Si Sobre ustedes todo porque son, tenemos si son vototistas, lo lamentamos, pero el Club de Bordado es Luz Violetista. Violetistas, sí. Sobre todo porque tenemos una historia con ella en una discoteca en Coquimbo. Que ahí Sí, contaremos oye, después. En se conectó la Emilia, así que ¿te parece si voy a conversar para allá? Por supuesto. Vayan nomás. Nos vemos en un rato. Chao, chao. Ya, pues. Pues, Ha llegado nuestra invitada, Emilia. La vamos a buscar aquí en el. Uy, se me pierde. Aquí estamos. Transmitir. Ya, pues vamos a partir, como estábamos conversando con Diego recién, estábamos hablando un poquitito de actualidad y ahora tenemos invitada. ¿Cómo estás, Emilia? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí. Ay, ¿cómo está Ay, el yo he frío? tenido un día muy duro. Hoy, mucho frío. Hace mucho, mucho frío. ¿Sí? Pero estoy muy Pucha. contenta de que me hayan invitado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por participar. Esto del Club de Bordado, que es un podcast. Venimos trabajando hace un poquitito más de un año, haciendo podcasts semanales, conversando sobre la actualidad LGBTI, tirando la talla, hablando de actualidad. Así que la idea es que este live sea un poco lo mismo. Mi nombre es @osónico, así me encuentran en Instagram, así que ahí me pueden pillar. Y me llamo Jorge, ese es mi nombre en particular. Así que bienvenida, que le decía, hablábamos con Diego recién, que fuiste muy amorosa, aceptaste la invitación a conversar con nosotros de una sentada y para nosotros eso siempre es un agrado porque así cero diva, bacán, bacán, muy bien. Tengo algunas cosas de diva, pero son Muy, secretas. muy bien. En otra oportunidad igual hemos tenido compañeras trans con las que hemos conversado, lo estuvimos conversando con la Alexa Glam hace unos meses también, con una compañera de acá de Coquimbo, yo estoy en La Serena, Diego está en Santiago, que se llama Paloma, que también trabaja en los temas trans, así que ahí hemos tenido algunas conversaciones interesantes. Con Noa Blanco también conversamos para ver Bacán. conversaciones con trans masculinos, hemos conversado con Planetas también, así que tenemos hartos amigos de la comunidad LGBTI con los cuales nosotros conversamos regularmente. Emilia, partamos un poquito conversando de ti, ¿te parece? Tú eres Emilia Schneider, ¿cierto? 23 años, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, Escorpio. Escorpio. Y siempre lo digo, pero también soy cúspide con Libra. ¿Ya? Entonces, igual eso me da cierto. No soy una típica Escorpio, pero igual soy súper ¿Ya? Escorpio para mis cosas. Ya, muy bien. Emilia, cuéntanos un poquito, hablemos un poquito de tu proceso más personal y después vamos a entrar a la actualidad, a la pandemia, a temas más bien de cómo celebramos el orgullo que se viene ahora en este mes de confinamiento. Cuéntanos un poquito tu proceso, ¿cómo fue tu proceso, cómo tu transitar finalmente hasta ser lo que eres hoy día, Emilia Schneider, con todo este power que tenéis siendo la primera presidenta trans de la fecha? Sí, muchas gracias primero por esos halagos. Sí, mi proceso de transición en realidad yo lo inicié en la universidad. ¿Ya? Yo creo que como mucha gente trans, por distintos miedos, de repente no todo el apoyo que uno gustaría de la familia, una se demora.
Yo lo hice en la educación superior ya, y lo hice también porque en realidad el meterme en el feminismo me hizo también politizar mis dolores, mis postergaciones, y en ese sentido dije, bueno, yo desde muy chica sabía que era trans, a los 15 años más o menos supe que era trans, ¿Ya? justamente porque a los 15 llegué a la palabra que era ser, de que era ser trans, pero en realidad fue un sentimientos, sensaciones que tuve desde muy chica. Y como en el colegio no nos enseñan qué es ser trans, en los medios de comunicación se mostraba poco en ese tiempo y hoy día, bueno, algunas personas, pero sigue siendo un tema bien ausente, yo no tenía cómo saberlo. Entonces, de alguna manera me costó, pero ya en la U lo hice ya siendo dirigente un poco. Yo estaba en la Secretaría de Sexualidad y Género y para mí fue un tema hacer mi transición porque yo decía como, chucha, ¿será que voy a tener los mismos espacios y posibilidades de participación en el feminismo con todo este auge de los feminismos trans excluyentes que hubo en un momento, que ahora, bueno, van más a la baja, pero eso fue un tema que a mí me costó, afortunadamente no fue así, sino que por el contrario me encontré con mucho más espacios feministas donde poder participar, no solamente con otras mujeres, con otras disidencias, sino también en particular con mi comunidad, que es la comunidad trans, y que es una comunidad que necesita, digamos, tanto avance en dignidad, digamos, actualmente en la pandemia y también históricamente si miramos para atrás. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo fue este proceso? Porque la Universidad de Chile tiene como características que es una universidad más bien pluralista, ¿no? Súper abierta, más diversa, probablemente que otras universidades de élite en Chile. Pero, ¿cómo fue tu proceso? ¿Te sentiste cómoda rápidamente en la Universidad de Chile como viviendo tu identidad libre, tranquila, sin presiones, sin juicio? Sí, yo lo primero que quiero aclarar sobre eso es que mi situación como persona trans es súper excepcional de alguna manera. Como yo creo que hay, o sea, bueno, no es que yo crea, hay poca gente trans en la educación superior, hay poca gente trans en política, la hay, pero hay poca. Y en ese sentido yo soy súper consciente de mi posición privilegiada de alguna manera, Mm. que espero sirva para abrir camino y no para ser yo la excepción a la regla. Em, Dicho eso, en la Universidad de Chile cuando yo entré, estaban recién organizándose colectivos feministas, disidentes, sexuales, y el tema estaba empezando a sonar, pero todavía el 2015, yo entré el 2015 a la U, ya estoy un poco más viejita, pero siempre espíritu de juventud. ¿Qué le queda a Em, uno? Mejor no hablemos de eso, no, pero la Juan. juventud, como te digo, es una cosa de espíritu. Yo voy a ser joven hasta como los 35. Más quizás incluso. Más. Yo entré a la universidad y estaba viendo este auge. Ay, un besito para la Alexa. Ah, Sí, feliz besito para Alexa. Conversamos con ella hace unas semanas, yo creo. esto me Un par encanta. de Me meses, encanta puede que ser. inviten a tanta gente atrás. Amo. Muy bien. Yo cuando entré a la U estaban empezando esta organización feminista y disidente y de alguna manera sí nos íbamos abriendo espacio, pero eh, todavía era un tema bastante tabú, todavía era un tema bien oculto. Y yo creo que lo que era más interesante es que había generado mucho ruido una activista de la Universidad de Chile que se llamaba Mara Rita, que falleció el 2016, pero que ella inició un proceso que a nosotras de alguna manera nos tocó continuar, que es la circular Mara Rita finalmente, Hay un que es una documental bien circular, bonito de la historia de Mara, ¿no? justamente, ella fue una Ah, sí, yo la activista que conocí. Mm. claro, que le tocó enfrentar mucho la discriminación y la exclusión por ser trans en la universidad y también al enfrentarse a la vida laboral. Entonces, bueno, con colectivos como Diversinap, que es un colectivo de diversidad sexual de la universidad, terminamos de impulsar lo que finalmente fue el reglamento que daba reconocimiento al nombre social de las y les estudiantes trans. Eso fue un proceso muy bacán, costó y se logró finalmente después de la movilización feminista 2018. Entonces, como verás, desde el 2016, o sea, el 2015 que entró yo a la universidad, el 2016 que fallece Mara Rita, el 2017, igual pasa un tiempo. Entonces, Mm. igual costó, pese a que la Universidad de Chile es pluralista, a mí me pasó muchas veces que muchos profesores derechamente no te pasaban la lista con tu nombre. O sea, Social. me pasó hace poco, siendo presidenta ya de la federación, me pasó en las clases online que un profe subió un documento con mi nombre, que ya ni siquiera era mi nombre legal, porque yo ya me lo Mm. cambié en el carnet,
Y ese tipo de cosas a uno le hace pensar que todavía hay mucha resistencia, pero yo creo que lo que más abrió puertas fue el cambio heavy que hubo dentro de la y los estudiantes, y que fue generado gracias al trabajo de organizaciones feministas, al trabajo de estos colectivos y colectivas de disidencia sexual. Y hoy día, bueno, a mí me tocó el 2019 ser presidenta, ahora ya cerrando mi gestión, y por primera vez hubo como una articulación a nivel de universidad de disidencias sexuales, que participamos mucho de la marcha disidente, de otros espacios, y que fue muy bacán, y que yo espero que ese sea un poco el legado que quede, porque insisto, a mí no me gustaría ser la excepción, como, ay, ella fue la primera y la última trans en un puesto de este tipo, sino que la idea es que vengan muchas más y que sea más fácil de lo que fue para una. Y una Porque hasta el consulta, día de hoy a mí me pasa que te ningunean en varios espacios, que es como, ay, no, pero esta loca ganó porque es trans nomás, o no es tan inteligente, etcétera, y eso. y es algo que han vivido las mujeres tanto tiempo además en política, pues no es tan raro finalmente, porque tiene que ver con la estructura patriarcal. Emilia, hay una consulta, ¿hay o ha habido otra presidenta de una federación trans en Chile y en Latinoamérica hay mapeado más o menos esa información? ¿Qué información tenemos ahí como sobre En eso? Latinoamérica funciona muy distinto el movimiento estudiantil a cómo funciona en Chile, entonces es difícil, pero no es sabido. Lo que sí, Ale Toledo fue secretaria general de la FEPUC-B, si es que no me equivoco, ¿Ya? el Me suena eso. 2018. Y ella también es una tremenda dirigente trans, es parte, es presidenta de una fundación actualmente que se llama Fundación Acuarela, que se dedica justamente a trabajar temas de educación y diversidad. Ella, por lo menos, el antecedente que yo tengo como de dirigentes estudiantiles trans que hayan llegado a federaciones. Pero presidentas yo no tengo registro, podría decir que quizás soy la única del mundo, pero ojalá no sea así. Eso sí, Ojalá, una cabra se postuló en el norte, pero entiendo que no ganó. ya. Y Justo al mismo bueno, tiempo en que yo iba. una pregunta. Tú recién contabas que igual siguen ocurriendo ciertos procesos de discriminación o de exclusión dentro del contexto universitario, pero que tú has vivido esto más bien desde un sector más privilegiado de alguna forma, que no ha sido una situación que sabes que hay compañeras y compañeros que lo pasan más mal, O sea, ¿cierto? es que, A propósito de la claro, discriminación que se dan en estos contextos. ¿Cuáles crees tú que son las principales dificultades que enfrenta un estudiante trans en el mundo universitario? claro, Si o sea, llega a es que, llegar. claro, es que eso, justamente lo último que decías es a lo que yo me refería. Mm. Yo cuando hablo de que mi situación es excepcional y de alguna manera privilegiada, me carga la palabra privilegiada, porque en realidad no son privilegios, son cuestiones que deberían ser derechos, es por el hecho siquiera de entrar a la universidad, porque hoy día somos las primeras generaciones de personas trans que están ingresando a la universidad abiertamente. Ha habido una exclusión brutal, o sea, si uno mira las cifras en Latinoamérica, las mujeres trans mueren a los 35 años, dedicadas en su mayoría al trabajo sexual, y no por elección, sino por una imposición de un contexto que no te deja trabajar en ninguna otra cosa. Entonces, el principal problema para los estudiantes trans es el poder ser estudiante, porque también en los colegios, si bien hay orientaciones, la 0768, que es del respeto al nombre social, las orientaciones para estudiantes gays, bi, lesbianas y trans del Ministerio de Educación, esas distan mucho de la realidad, y al final, cuando la violencia ocurre en los colegios, la exclusión, el no reconocimiento de la identidad, te expulsan de raíz del sistema de educación superior, o sea, de educación en general. Y lamentablemente, como la ley de identidad de género no cubre a menores, ahí vemos que finalmente hay un círculo de violencia y de exclusión que no se rompe. Y también muchas veces pasa que no tenemos apoyo de nuestras familias, y como en Chile todo cuesta plata, todo es caro, educarse es muy caro, no solamente en la universidad, sino que en general. Digamos, hay un besito ahí para esas lindas palabras. No solamente entonces está el problema finalmente de desenvolverse dentro de la educación, sino que constantemente te están expulsando. Y si ya logras entrar, la violencia, el acoso, el hostigamiento, son formas de recordarte que el espacio en el que tú estás no te pertenece. Y eso yo creo que es muy heavy. Y yo creo que incluso a nivel de inconsciente se genera eso, porque no hay referentes trans públicos. O sea, ahora han empezado a ver, y qué bacán. Muchos de quienes tú nombraste, que han venido al programa, las compañeras, son referentes para futuras generaciones de niñas trans, pero cuando yo estaba creciendo, en la tele no veía a ninguna persona trans.
en los medios, en los libros que yo leía. Entonces, una tiende a desvalorizar a sí misma su fuerza de trabajo, sus capacidades, y esa es, digamos, yo creo que cuando más te cortan la ala finalmente. O sea, todo el sistema te excluye y además eh, te meten en tu cabeza que no puedes. Y eso yo Sí. creo que es lo más heavy. O sea, hoy día hay que sacar a las compañeras de la precariedad. Mm. Ah, y tú Ah, hacías un punto ahí que me gustaría hacer un doble clic de alguna forma con respecto a lo que le falta a la ley de identidad de género, ¿no? Que tiene que ver con la infancia trans. Los datos son súper duros de la población trans. Tenemos un 41%, entre más de un 40% de las personas o de las personas trans pasan por ciertas ideaciones suicidas o cometen actos de suicidio muchas veces. Por lo tanto, su riesgo es muy alto. Y eso generalmente en las edades más tempranas. Me acordaba del caso de este chiquillo de Copiapó, claro. que se tiró de un quinto piso, creo, no recuerdo muy bien, que nos habla un poco de eso, es decir, que en el contexto escolar hay mucha violencia para las comunidades trans en distintas partes del país y esta ley no lo tiene. ¿Cómo crees tú que hay que seguir avanzando en esa legislación? ¿Qué se está haciendo ustedes Claro, como comunidad, etcétera? sí. Ahí yo creo que varias cosas. Primero, la ley de identidad de género debería ser para todos, finalmente, sin límite de edad. Como yo creo que incluir a la niñez es, como dices tú, salvar a muchas niñas del suicidio Ujú. y permitirles un pequeño paso de acceso a sus derechos, como es, digamos, el reconocimiento de tu identidad. Pero ahí yo creo que faltan un montón de otras cosas. O sea, y una cuestión en particular que nosotras hemos impulsado desde la FECH y que creemos y que yo creo con mucha convicción nos va a aportar un montón a las futuras generaciones de personas trans, es la educación sexual integral. Actualmente se está discutiendo un proyecto en la Comisión de Educación de la Cámara de La Diputados, no sé diputada qué Camila puedo Rojas decir, está llevando ese proceso, ¿no? la diputada Camila Rojas, con quien tuvimos el gusto de trabajar en conjunto con muchas otras organizaciones para crear ese proyecto. Y ese proyecto justamente trata temas como identidad de género, diversidad sexual, abuso, acoso, consentimiento y violencia, etcétera. Y que no solamente los van a tratar en el aula, sino que también tienen un artículo que en el fondo lo establece como un criterio necesario en la formación docente. Porque también eso no le podemos exigir a un docente que estudió en una universidad donde no se impartía eso y hace clase en un pueblito rural, que tenga los mismos recursos que un profe que hace clase aquí en Santiago, por ejemplo, o en Mm. las capitales regionales. Entonces, eso por una parte, que la educación sexual integral y su potencia para transformar realidades, para en el fondo ir naturalizando ciertas cosas, porque al final los niños no son discriminadores porque nazcan así, sino que es porque en su casa les reproducen eso, el colegio les reproduce eso. Por ejemplo, ahí hay un comentario de alguien que en su casa no le enseñaron a tratar a la gente. Yo ni siquiera me llamaba Emilio antes, compañero. Mm. A mí me gustó Emilio, me pintó porque soy loca nomás, no soy tampoco creativa para haberme dado vueltas, no, Y pero por no. último que dé la Eh, cara, pues si es tan valiente y tan machito para estar comentando weá. un besito, caballero. Y otra cosa que yo creo que es fundamental para pensar la educación y la inclusión de las personas trans es pensar en una ley integral trans. Yo veo ahí reivindicaciones como, y mirando a países vecinos, en Argentina, por ejemplo, se han dado capacitaciones a personas trans para que se eduquen siendo adultas y puedan salir, por ejemplo, del trabajo sexual forzado. Em, Cupos laborales trans, porque también ver gente trans en la cotidianidad, a las futuras generaciones las va formando en que es normal. O sea, si vaya al registro civil y te va a atender una persona trans, nunca más vamos a tener quizás comentarios como los del compañero ahí, porque en el fondo va a crecer sabiendo que esto es una realidad normal, que somos personas y que merecemos igual trato, igual derecho que todas y todos y todes. Mm. De hecho, como que con algunas de las compañeras que conversábamos de hace un par de semanas, ya meses estoy medio perdido con esto de la cuarentena, nos hablaba un poco de eso, de la importancia del cupo laboral trans para que las compañeras tengan que, de alguna forma, deje de ser la prostitución o el trabajo sexual el único lugar en el cual puedan, de alguna forma, asegurar su vida o su subsistencia hoy día. Entonces, ahí hay un desafío gigantesco para ustedes o para la comunidad en general y para los desafíos para la comunidad trans en el sentido de integrarse laboralmente. Claro, justamente. No, yo creo que ahí, o sea, y ahora con todo el contexto de pandemia, sobre todo, o sea, el abandono es brutal, porque, o sea, tenías a las compañeras trabajadoras sexuales sin poder trabajar, sin ningún tipo de respuesta del Estado, porque además son criminalizadas,
y tienen que exponerse o arriesgar su salud o su integridad al salir a trabajar. Y hoy día muchas veces ni siquiera pueden estar en los registros sociales de hogares. Muchas de ellas son inmigrantes, mal llamadas Mm. ilegales. Yo no creo que hayan personas ilegales en ninguna parte. Solo hay regímenes de migración más estrictos que otros. Pero eso, o sea, ahí yo creo que hay una deuda muy pendiente, muy grande. O sea, como tú decías al principio, citabas de algunas cifras de la población trans. Yo imagino que las sacaste de la encuesta T, que es el único instrumento que hay para ver nuestra realidad como personas trans, porque ni siquiera eso hay. O sea, no hay ni estadísticas. Mm. Como hay un nivel de... No me gusta decirle cifra negra porque no hay como que asociar lo negro a lo malo, pero Mm. de cifra no registrada de ciudadanos que son trans y que al final no les llega al Estado nomás, no llega a la institucionalidad a darles ningún tipo de respuesta, ni hablar Ahí- de su reconocimiento. Sí, ahí nosotros que pasar un datito, nosotros con el Club de Bordado y otras organizaciones estamos apoyando a Fundación Margen en el marco de esta pandemia también para poder recolectar recursos para compañeras trabajadoras sexuales que sabemos que están sin trabajo y con dificultades para integrarse, así que atentos los que nos están viendo, revisen nuestras publicaciones y van a salir unas cuentas que ustedes puedan ayudarnos a ayudar a esta fundación que trabaja con mujeres muy marginadas también finalmente del sistema en el que estamos, ¿no? Entonces es un tema que también tenemos que ir tocando, porque muchas veces muchas llegan, ven acorraladas hacia ese lugar. El Juanpi decía ahí, es un borde, ¿no? Como que uno termina en ese borde, en ese margen, porque no hay más posibilidades de inclusión a veces para las personas que Tal viven cual. en la comunidad trans. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Emilia, avanzando un poquitito, estamos en el marco del orgullo, ¿cierto? Los científicos dicen el pride. Eh, ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que tiene la comunidad trans en particular en el marco del orgullo, pensando que estamos en confinamiento, que estamos en el marco de esta cuarentena? ¿Hacia dónde? ¿Cómo agarramos este domingo y nos manifestamos como lo veníamos haciendo? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles creéis que son los desafíos y de qué manera tenemos que plantear nuestras agendas dentro del escenario público en el marco del orgullo este año? Sí, yo creo que lamentablemente no vamos a poder manifestarnos como nos hubiera gustado. Yo creo que este año la marcha del orgullo hubiera sido algo tan distinto a lo que ha sido años pasados por lo que había ocurrido con la revuelta. Y ahí me quiero Mm. colgar para decir qué es lo que, no solamente la población trans, sino finalmente las disidencias sexuales de género que nos reconocemos desde una vereda, no sé, de izquierdas, transformadora, antineoliberal, como le queramos decir, revolucionaria incluso, a los que quieran, Em, de recuperar el sentido de protesta. Voy a extrañar la marcha disidente este año. Sí, hubiera estado tan bacán. Sí, yo soy una viuda de eso, porque le tenía mucha fe. Recuperar el sentido de protesta del orgullo. O sea, el orgullo no es un día para que las marcas promocionen sus productos, es un día de lucha, de reivindicación política que nace justamente desde la resistencia contra la represión policial que vivía la población LGBT, digamos, es un poco hablando de la revuelta de Stonewall. Entonces yo creo que recuperar eso, obviamente con nuestra historia, no tenemos por qué seguirle todo a Estados Unidos, pero recuperar eso, que el orgullo partió como una revuelta social liderada por mujeres trans, travestis y negras, más encima. O sea, qué fuerte, como recuperar eso, el sentido de protesta para poder poner nuestras demandas. Yo creo que de alguna manera la agenda de matrimonio igualitario, que es la que ha impuesto de alguna manera las organizaciones más tradicionales de la comunidad LGBT, no termina por dar cuenta de la precarización y de las necesidades de las personas LGBT. Ponte tú, estábamos en una mesa de discusión con distintas organizaciones y una Ujú. organización, no voy a decir cuál, pero todos se pueden imaginar, dijo que era más importante el matrimonio igualitario que cambiar cómo funcionaba la ley antidiscriminación. Y yo tiendo a pensar que hoy día necesitamos fortalecer una institucionalidad contra la violencia, con toda la violencia que deben estar viviendo un montón de personas de las disidencias sexuales en sus casas, un montón de niñas que no pueden, digamos, abiertamente vivir sus identidades. Y esa debería ser la prioridad. Y yo creo que también eso es algo que podríamos recuperar. Y recuperar nuestra historia, nosotras desde la marcha disidente, que es como que donde convocamos el año pasado, Ujú. hace meses recuperamos también la fecha
en este momento no la tengo en mi cabeza, pero se pueden meter a las redes para buscarla, de la primera protesta LGBT en Chile. Y eso también como que recuperar nuestra propia historia de lucha disidente también es muy importante para estas fechas. Y eso. Ahí Ah, súper importante, igual nosotros con el club, con los chiquillos en algún capítulo conversábamos un poco sobre cómo el movimiento feminista ha venido a darle más politización a este tipo de demandas, ¿no? Porque, claro, mirábamos el escenario del año pasado, nosotros estuvimos en el Pride del año pasado, en el Orgullo ahí en Santiago, vimos el camión disidente, estuvimos ahí circulando, haciendo algunas entrevistas, y evidentemente le faltaba mucho de político a esas reivindicaciones. Es decir, habían ciertos paños de la marcha, ¿no? Que tenían esas reivindicaciones, pero habían otras que parecían una fiesta, un carnaval, sin mayores reivindicaciones. Entonces, ¿cómo jugamos para que podamos combinar esta fiesta? Porque la fiesta tiene que ver con celebrar nuestra identidad finalmente, que tenemos derecho a ser sí, yo tampoco soy y antifiesta. parecer. Eso me Yo pasa. tampoco, o sea, de hecho, lo que más extraño de esta pandemia es por salir de fiesta. Pero, ¿cómo logramos politizarlo también? Y ahí está el desafío. Yo creo que las mujeres, el movimiento feminista nos enseñaron, pero un montón, particularmente este año y a finales del año pasado, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que esa es una alianza que hay que fortalecer mucho. O sea, a mí me pasó en el estallido, la revuelta social, qué sé yo, distintos actores políticos empezaron a estar en el debate, pero yo creo que la atención, o sea, o los puntos más interesantes que por lo menos a mí me llaman, obviamente por cuestiones evidentes, son justamente estos actores feministas, actores disidentes que empiezan a ver en el debate. O sea, a nosotras, ponte tú, nos pasó en la fecha que en realidad ahora haciendo un balance de lo que fue nuestra gestión, yo me voy en agosto al fin. ¿No te vas a Em, repostular? no, 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 niña, no, totalmente descartado, así que si alguien que le interesa está viendo, no, no Nunca, voy. nunca tan dura. Nunca tan dura, nunca tan buena para el concurso. ¿Qué iba a decir? Ah, que nosotras con La quienes más politización. trabajamos, además de trabajar con organizaciones sociales tradicionales como el Colegio de Profesores, Noma FP, que son alianzas con las que nosotras valoramos profundamente, trabajamos sobre todo con la red docente feminista y con la colectiva Pizarra Chueca de profesores y profesoras LGBTIQ+, y Ujú. yo creo que esas alianzas son súper políticas, súper importantes, y ponte tú desde ahí, nosotras impulsamos mucho lo que es la educación sexual integral, tanto que hoy día podríamos llegar a tener en serio ese derecho garantizado. Trabajamos, ponte tú, para juntar recursos para el profesor Roberto, que era un profesor justamente gay, que había sido criminalizado de manera brutal. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay un potencial tremendo, sobre todo en un momento en que los partidos políticos, las organizaciones sociales más tradicionales, las instituciones están en una crisis tremenda. Yo creo que la única manera de construir algo nuevo, hoy día como la fuerza social que más tiene como capacidad de construir algo nuevo, es el feminismo y las disidencias y estoy dispuesta a que me rebatan lo contrario, pero tengo pruebas y no tengo dudas. Eh, Y sobre eso un poquito, alguien nos pregunta, que me parece súper buena la pregunta, ¿cómo considera o has encontrado la gestión de este gobierno en particular con respecto a la comunidad LGBTI y políticas públicas en esa línea? ¿Qué te ha yo parecido creo que el desfile de ministras de la mujer que hemos tenido? ¿Alguna de ellas te ha representado no, o en sea, estos 2, 3 años que llevamos? no, claro, o sea, yo creo que ahí lo primero, como cuando levantamos este hashtag como de, ay, yo igual te amo, bebé, la guasa. Ay, con la Gogo Eh, hablamos de no binarias en algún capítulo que está ahí Me por ahí encanta. colgado. A mí también me tuvo de invitar. Y Ah, fue muy bien. regia, fue una Ya. regia conversación. Este gobierno Eh, entonces, este gobierno. Y cuando levantamos este hashtag que era no tenemos no tenemos ministra, ministra. yo creo que era muy interesante porque habían grupos que nunca hemos tenido ministra, como las mujeres trans, como las mujeres de las disidencias sexuales en general. Porque los ministerios siempre han sido bastante conservadores, incluso en épocas anteriores. Incluso cuando era el CERNAM, porque no olvidemos que recién en el gobierno de Michelle Bachelet es que se pasa a ser ministerio. Dicho Mm. eso, yo creo que la gestión de este gobierno ha sido muy fiel reflejo de lo que su coalición, coalición, eh, tiene como posición respecto a esto. O sea, finalmente un doble estándar tremendo de que gente como el alcalde de mujeres viviendo con VIH, tampoco nunca han tenido ministra. Como el alcalde Lavín, levantan la bandera LGBT en estos días en la municipalidad, qué sé yo, pero cuando les toca votar, incluso por cuestiones como el matrimonio igualitario, no lo van a hacer. Por la educación sexual integral tampoco, o ojalá lo hagan.
Y ahí finalmente vemos incluso gestos, pero ya de deshumanidad tremendo. Cuando murió el estudiante, cuando se suicidó el estudiante que tú... Hay un besito para la Melissa ahí. Me encanta ver los comentarios porque me da risa y me distraigo. No, muy Em, bien. Le fuimos a Cuando dejar murió una el carta estudiante. al gobierno y también a la ministra Cubillo de Educación, digamos, para que se pronunciaran por lo que había pasado, que era gravísimo. La carta de suicidio del estudiante decía que había sido por bullying en su comunidad educativa. Mm. Y nadie dijo nada. La ministra Cubillos no dijo nada. Y eso yo creo que ilustra totalmente la situación. O sea, son francamente miserables. Mm. Como yo creo que eso ha sido, es miseria humana finalmente, no enternecerte más allá de tus sesgos ideológicos por la violencia que vivió un niño que lo llevó a cometer el suicidio es para mí muy fuerte, o sea, y en general no han tenido ninguna política, o sea, después del 2018, ponte tú, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación, con Isabel Play y Cubillo en ese momento, que besitos para la señora, eh, presentaron un plan que se llamaba Plan de Equidad de Género en Educación, que no tenía nada, onda, era un muy mal plan. Las movilizaciones feministas habíamos avanzado mucho más, y habíamos dejado una hoja de ruta mucho más desarrollada, y Mm. no incluía nada de eso, y no decía ni una sola palabra sobre estudiantes LGBTIQ+. Como ni siquiera una cuestión que estaba súper en el debate en ese momento, que era justamente el reconocimiento de nuestro nombre social. Mm. Y ahí yo veo, o sea, francamente que la derecha tiene una total desidia por las disidencias sexuales y de género, y aunque se trate de sacar ese estigma, ellos representan a los sectores más conservadores y siempre los van a tironear. O sea, así como para contarles una anécdota, una Dale, papita, cuéntanos. Diego Te escucho. Chalper ya no está en la Comisión de Educación del Congreso y entró Ujú. un diputado evangélico ¿Quién entró? y ¿Tú yo sabes? lo veo muy como pegado a que viene la discusión de la ESI, po. Y ellos, los evangélicos deben querer tener lobby ahí, po. Algo que decir para frenar esos avances. Y eso habla Mm. mucho de que finalmente los grupos antiderechos de las disidencias se organizan a través de la derecha también para frenar estas transformaciones. Y ni hablar de Ahí, mira, personajes como José Antonio Cast. Ah, sí, ni hablar. Oye, y ahí, mira, Mamut Chiquitito nos comenta, y me parece súper buena y atingente su pregunta con respecto al proceso constituyente. Estamos ahí como en ascuas, ¿cierto? Se nos viene. Ah, bueno, el Club de Bordado, su línea editorial aprueba, eso ya está oleado y sacramentado hace mucho tiempo, y vamos por la Convención Constitucional también. Pero, yes. ¿qué posibilidades tú le veís al proceso constituyente para que podamos garantizar un poquito más los derechos de la comunidad LGBTI? Bueno, los derechos de todos finalmente, si en este país nadie tiene los derechos Sí. garantizados. Primero quedó pendiente el garantizarle efectivamente escaños a la comunidad LGBTIQ+. Así como avanzamos en la paridad, para que este proceso sea radicalmente democrático, yo creo que faltan justamente las disidencias sexuales. Y las abogadas feministas presentaron una indicación para Ujú. justamente que tuviéramos cupo, pero eso no se alcanzó a discutir porque, bueno, pandemia, etcétera. Hay muchos manifestándose por el apruebo, sí, yo también aprobé convención constitucional. Y yo creo que de partida eso, como nuestra presencia en la Convención Constitucional no está garantizada. O sea, hoy día realmente hay muy pocos sectores políticos que tengan dirigentes de las disidencias sexuales, que vengan de organizaciones, de movimiento social de las disidencias. Y en general las disidencias tenemos pocos espacios y pocas oportunidades en política. Entonces, un primer paso es ese. Y otro segundo paso yo creo que es que nos tenemos que organizar, justamente, y ahí yo creo que superar las pequeñeces que han dividido algunas organizaciones, superar también los conservadurismos de las organizaciones tradicionales, porque vamos a necesitar estar súper atentas, movilizándonos y poniendo los temas en la palestra. O sea, hoy día tenemos una constitución que habla de hombre y mujer, corta, que habla de familia como la base, digamos, fundamental de la sociedad, y si uno va al concepto de familia que tenía quien escribió la Constitución, claramente no es una familia diversa. Mm. Y no hay ningún otro, digamos, referencia en la Constitución a las disidencias sexuales. Y se pueden hacer un montón de cosas. En la Constitución de México, por ejemplo, está garantizado el derecho a la educación sexual integral en el artículo que garantiza el derecho a la educación. Y habla explícitamente de que sea una educación en diversidad.
Yo creo que eso es lo importante y por eso yo saludo mucho esfuerzo. A mí me tocó, de hecho, estar de vocero un tiempo del Comando a Pro Diversidad, que juntaba un montón de organizaciones LGBTIQ+, que justamente íbamos por y activistas también, no solamente organizaciones también, que vamos por el apruebo y por la Convención Constitucional y sin duda eso se va a reactivar cuando podamos salir a darlo todo. Binaria y Ahí voy a... heteronormada la Constitución, igual que la Totalmente. cola Jaime. Eh, Igual que es. Y enclosetada, además. y hay clases. Oye, Emilia, bien enclosetada. En un closet, ¿cómo se llama? En un walking closet está Jaime Guzmán viviendo probablemente. Oye, Emilia, y a propósito, lo deslizaste recién. Tú hablabas un poco de las dificultades también para la comunidad LGBTI para militar políticamente, ¿cierto? Que ahí también hay un espacio, como todos los espacios son patriarcales, ¿cierto? En el fondo donde hay poder, finalmente la estructura es súper heteronormada y patriarcal. ¿Cómo ha sido para ti ese ejercicio de tener militancia, de militar en un partido, en una coalición? ¿Hay que seguir luchando con los machitos de izquierda finalmente que siguen con reproduciendo estos procesos? Lo primero, yo creo que, o sea, muy de acuerdo con lo que decís tú, y de partida también una vive muchas contradicciones, porque una al entrar a un partido, cuando yo entré a mi partido, muchos años, yo Uf, entré a un lugar donde había solamente una persona de las disidencias como abiertamente en cargos orgánicos, ni siquiera políticos hacia afuera, cargos reproductivos, para la cola. mm, Eh, mm, entonces es súper difícil abrirse espacio. Y también había una contradicción porque la izquierda, las izquierdas, incluso las nuevas izquierdas, tienen una deuda tremenda con las disidencias sexuales, con nuestras reivindicaciones, y que, o sea, no la vamos a terminar de decir. Ahora que ha estado full el tráiler de Tengo Miedo Torero, yo en mi adolescencia cuando leí Tengo Miedo Torero, y le decía, hoy no quiero spoilar el libro, pero en una parte dice como, cuando hagas una revolución que nos incluya las colas, llámame. Puta, a mí eso me marcó heavy y una vive la contradicción incluso con sus compañeros, o sea, compañeros de las disidencias sexuales a mí también me dicen, ¿y para qué militáis? Y es una pregunta que a una le cuesta responder, como porque los partidos políticos hoy día están en una crisis, hoy día se hace más política desde las organizaciones sociales y eso yo lo reconozco y pongo por delante mi militancia ahí. Pero yo mm. reivindico militar en un partido político y más que en un partido reivindico la política porque no pretendo que la hagan los conservadores, porque ellos siempre van a estar ahí, porque ellos no tienen ningún problema con la institución, porque las instituciones están hechas para ellos. Por eso yo Sí. reivindico el militar, pero es muy difícil, a la interna es muy difícil también, que te tomen en serio. Yo incluso ahora, siendo como dirigente, qué sé yo, me cuesta que validen mi opinión. Como tengo muchos compañeros y compañeras que son bacanes, hay uno que también le marcó, tengo mi torero, es que... Qué Dele, dele, librazo. ¿cómo? Qué librazo. Leme Em, ver. yo, claro, afortunadamente yo tengo muchos compañeras y compañeros que me respaldaron, y que de partida me permitieron siquiera ser candidata a la federación, que fue una cuestión que yo tampoco pensé en su momento. Cuando me tocó ser vocera feminista, lo mismo. O sea, fue gracias justamente a compañeras que más allá de militar en el mismo partido, militábamos en el feminismo como primera cosa y entendíamos la importancia de impulsar liderazgo feminista. Y yo creo que es una tarea que tenemos que hacer todas las personas que estamos en política, que somos de las disidencias sexuales y de género, darle espacio a más personas para que se sumen a la política. Una no puede concentrarse, o sea, como yo te decía, a mí no me interesa ser la única, la más bacán ni nada. Como yo quiero que hayan muchas más trans, muchas más travestis, como en los mismos espacios que he estado yo y en más. Como, y reivindicando el feminismo, o sea, como reivindicando obviamente una política de izquierdas. Y con eso como que termino como, mi reflexión sobre la izquierda, es que tampoco como que para la gente que nos esté mirando LGBT, que no le crea a la izquierda, puta, yo tampoco tanto, pero no se la dejemos a los mismos machos de siempre, ¿cachai? Como peleémosle y pelearles es incómodo y tenemos que estar en esos espacios y yo me reconozco incómoda y con contradicciones en la política, pero convencida de que no quiero ceder ningún espacio. Eh, Ahí eso, está muy bien porque ahí quienes militamos, yo igual milito, en estos espacios sabemos que los círculos de poder tienden a, y eso el feminismo nos enseña esa weá, ¿cachai? Que los círculos de poder son eminentemente masculinos, heteronormados, ¿cachai? Y todo el que salga de ahí, o de ese marco, es muy difícil entrar. Por cómo se toman las decisiones en los espacios políticos en general. Entonces, tremendo esa reflexión que así me parece que es súper súper clara, súper lúcida. Y a propósito de lo mismo,
te entra el Ay, espérate, bichito dame un a segundo que... tirarte. No, Sí, dale nomás que se me ya. está No, descargando este web. Pero niña. ay, no, Pero no, dale con la niña, pregunta, lo que voy a no se escuchar. deja. No. Sí, a propósito de lo mismo, de la representación política, lo hablábamos hace un par de semanas también con los chiquillos del club en un capítulo que tenía que ver con nosotros como parte de la comunidad LGBTI necesitamos nuestros propios liderazgos, ¿no? Es decir, somos nosotros quienes tenemos que en el espacio de representación política poner nuestra agenda y empujarla. ¿Estás dispuesta a los procesos que se vienen? A una constituyente, Emilia Schneider constituyente, por ejemplo, o el Parlamento, se nos viene una Es la ragala de bola que te elecciones va. en los próximos años. Es ¿Lo, la lo bola que te pensáis? va. Bueno, estamos en eso. Obvio que lo he pensado, obvio que lo he pensado. O sea, lo he pensado principalmente porque mis compañeras lo han planteado como una posibilidad y si bien yo no he tomado ninguna decisión y no creo que sea el momento de hacerlo porque queda mucho para las elecciones, estamos viviendo un momento humanitario para la cagá, hay que ganar el plebiscito primero, yo sí estaría dispuesta, o sea, estaría dispuesta en tanto haya un proyecto colectivo, como si es para ir como a resistir y durear sola o para figurar yo sola, no. Mm. Pero si hay un proyecto, si tenemos un proyecto, si hay disidencia organizada y en eso es parte de la planificación el que yo sea candidata a algo, yo voy a estar. ¡Ah! ¡Qué dura! Pero la Oiga, muy pregunta bien. compleja que me hace, niña. Está bien, pues si todo el mundo lo hace, es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento, los Sí. que nos están viendo. Emilia, ya nos queda poquito, nos quedan 10 minutos antes que se nos corte esta cuestión, así que vamos a ir como cerrando. Eh, bueno, estamos en modo pandemia, ya lo dijiste un poquitito antes, sobre las urgencias que tiene la comunidad trans hoy día. ¿Qué cosa crees tú que tengamos que ponerle el ojo ahora, en medio de la pandemia, para poder de alguna forma ir ayudando a la comunidad trans en Chile? Yo creo que, bueno, primero actualizar los registros sociales de hogares, incluir a las trans, reconocer el trabajo sexual, queramos abolirlo, regularlo, eso independiente hoy día es una realidad y tenemos que operar con la realidad, incluso si el horizonte sea la abolición. Dejo ese debate abierto para el feminismo. Y incluir a las trans en estos apoyos, dar justamente, yo creo, y ahí es muy relevante y se cruza con otros temas, regularizar la situación de las personas migrantes, hoy día que estén migrantes en Chile, o permitirles volver a su país, o regularizarles, pero no puede ser que hayan personas ilegales en Chile, eso es una locura. Mariconas en el Sí. Congreso, dicen por ahí, no niña, pero el Congreso sí que no. Eh, ¿Qué decía yo? Ya, bueno, Oye, eso, políticas sociales, porque ponte tú, para el ingreso familiar de emergencia, muchas compañeras trans no han podido postular porque no cumplen los resultados, o sea, los requisitos, los justamente requisitos. por la desposición y la precarización en la que viven. Entonces, partir por eso, apoyos sociales que den ese sustento para poder, digamos, cumplir la cuarentena incluso, si, para que no salgamos a la calle y que nos podamos proteger y que no muramos de hambre. Que en las políticas de violencia que se han levantado desde el Ministerio de la Mujer, eh, no hay personas ilegales, se dice irregulares, y yo creo que ni siquiera deberían haber personas irregulares. Ah, he dicho, pero que en las políticas de violencia se incluya a la población trans, o sea, en cuestiones ni siquiera como la mascarilla 19 no hay claridad de si incluye a las mujeres trans, las residencias de violencia tampoco, las campañas de violencia tampoco, y hay muchas personas que deben estar viviendo eso. Y algo desde la educación que yo creo que también es urgente, es que en TV Educa, en los contenidos que se estén impartiendo en los liceos, colegios, haya también una perspectiva respecto a violencia de género y violencia por orientación, orientación sexual o identidad de género, que permitan identificar, que difundan los canales de denuncia, porque hoy día podemos ahorrarnos en serio la barbarie que se está viviendo y lamentablemente no está pasando. Y bueno, yo creo que las trans nos sumamos a lo mismo que nos sumamos también, o sea, lo que se suma a todo el resto de la población, que es que el gobierno se tome en serio la cuestión, pues niña. Eso, Y ¿cuál es tu evaluación con respecto a cómo actuó el gobierno ante la pandemia? yo creo que ha sido así anticiencia, anticientífico, onda, no ha escuchado lo que dicen las comunidades científicas, las organizaciones de la salud, ni siquiera ha, digamos, cumplido como con estándares mínimos, han improvisado y han sido sumamente autoritarios. O sea, los llamados a la unidad que hacen siempre es una unidad crítica, onda, ustedes pónganse detrás mío y nosotros los vamos a mandar. Y no hay agua en la piscina, no están los tiempos. Y eso ha costado muchas, muchas vidas. Y yo creo que así
ha sido fatal la gestión del gobierno y es urgente cambiarla. O sea, hoy día tiene que haber una cuarentena en serio. O sea, tenemos que reducir el nivel de movilidad y no puede ser que la primera línea de la pandemia sea la UCI, cuando la gente está en urgencia. Hay que fortalecer la atención primaria de salud. Y ahí nosotros desde la fecha hicimos un convenio para apoyar en esa línea al colegio médico y esperamos eso avance, pero ahí yo creo que hay... Y sobre todo poner como prioridad la dignidad humana y la democracia. O sea, el gesto de ayer del presidente decir que va a rechazar todos los proyectos de la oposición, que se quiere robar una potestad del Congreso, para mí es escandaloso, autoritario, y todo esto lo están armando porque no quieren apoyar el postnatal de emergencia porque son tan miserables que ni siquiera les importan las guaguitas que no pueden ser cuidadas. Como es así de radical, entonces es un panorama desalentador, pero para que nos acordemos de quiénes son, o sea, para que nunca más, creo yo, vuelvan a gobernar estas personas y sean juzgadas por la justicia. Ujú. También lo insinuaste un poquitito en el camino de la conversación, que tenía que ver con esto que se llaman las TERF, ¿no? Como ha estado bien sobre el debate este feminismo discriminador de alguna forma. ¿Cuál es tu parada, tu postura frente a esto que se ha transformado de alguna forma en una pugna en el marco de los feminismos hoy día? ¿Es posible un feminismo que discrimine a las mujeres transgénero desde tu perspectiva? Claro, a mí me pasa que hay un punto que yo les concedo al discurso TERF o discurso radical y es que las vivencias de ninguna mujer son iguales. Yo no hablo de mujer, hablo de mujeres, porque no es lo mismo ser mujer de clase alta que ser una mujer de clase baja, no es lo mismo ser una mujer de la ciudad que ser una mujer de la ruralidad, no es lo mismo ser una mujer trans a ser una mujer cisgénero. Son Mm, distintas opresiones. Pero eso no significa que tengamos que fraccionar nuestro movimiento. Y eso es lo que yo creo que hacen este tipo de discursos. O sea, mm, a mí no me importa si me van a tratar de mujer o de trans, pero esa es mi posición personal. Yo creo que lo que hacen estas compañeras, o bueno, estos grupos, es finalmente disfrazar de feminismo discursos de odio, claro. atacar a personas, o sea, yo siempre he estado dispuesta, ponte tú, a debatir con compañeras TERF, pero la verdad es que yo no estoy dispuesta a debatir en un lugar en que me van a tratar con pronombres que no me acomodan, o sea, como mínimos. Mm, Yo creo que ese es el problema de las cabras, o sea, de alguna manera tienen un punto, nuestras opresiones son distintas, pero cuando vamos a lo político, a lo táctico, y vamos a pelear todas por separado. Las mujeres por acá, las mujeres de género por acá, las mujeres trans por acá, las mujeres no sé cuánto, como yo creo que su discurso es muy esencialista y poco bajado a una disputa política, o sea, porque las transformaciones que necesitamos las vamos a conseguir en una alianza feminista amplia, con las organizaciones trans, con las organizaciones de mujeres rurales, con las organizaciones de mujeres trabajadoras, con todas, Y lo último, mientras tengamos Emilia, un horizonte común. lo último, ¿qué es lo primero que vaya a hacer una vez que, no sé, pues alguien diga se acabó esta pandemia, chao, estamos libres? Tengo un pinche por ahí, que lo voy a ir a ver, Bella. un pinche de pandemia más encima, que como yo tengo muy mala cueva, como que justo nos confesamos que nos encontramos como, que nos achaíamos como en pandemia, así que fome. Ya, primero lo voy a ver a él, o no sé ¿Ya? si primero, pero está en mi lista, porque una tiene necesidades, y salir a bailar con mis amigas y mis amigues y darlo todo. Ahí lo dijo la otra, sí, Illuminati, es que yo soy Bailar. durísima Illuminati. Ah, Como, muy yo creo que bien, fantástico. voy a ir a bailar. Nosotros también somos, Ah, no, nosotros no, no, también no, somos no. muy Me Team equivoqué, me Illuminati. equivoqué. Lo primero que voy a hacer, en verdad todas esas cosas las planeo hacer en el mismo día, pero lo primero que voy a ¿Ya? hacer es ir a dejar la cagada a Plaza Dignidad con todo el resto de la gente. Muy bien. Yo como no vivo en Santiago, vivo en La Serena, voy a ir a Avenida Diaguita a dejar la cagada, que es nuestro espacio de Y después encuentro en la noche de ese acá. día nos vamos a carretear. Sí, ahí agarramos cualquier hueá durísimamente y nos vamos a bailar hasta abajo, compañera, Es, porque tenemos que celebrar si sobrevivimos de aquí a agosto, octubre, no sabemos. Todavía es un ojalá misterio. sobrevivamos. Ojalá sobrevivamos y ojalá todos tengan las posibilidades de cuidarse para sobrevivir y no estén obligados a trabajar ni a pasar, a exponerse innecesariamente en esta pandemia. Así que muchas gracias, Emilia. Se nos va acabando el tiempo de este live. ¿Algunas palabras al cierre, algunas reflexiones como para despedirnos? Agradecerles mucho, la invitación está muy entretenida. Yo hoy día tuve un día horrible, estuve entre comisiones del Congreso, mil reuniones,
estaba para cagar y de repente fue como, ay, que te la tengo este live para hablar de cosas LGBT que a mí me toma tanto. Así que agradecerles eso y a quienes nos están viendo, dejarles muy, muy invitados a este viernes desde el YouTube de la OTD. Vamos a hacer un foro sobre respuestas transfeministas a los discursos TERF. Va a haber un panel increíble. Está mortal. Mauro, un compañero argentino, Siobhan de México y Carla Antonelli, que es una diputada trans española. Y yo voy a estar moderando y va a ser un poco una discusión justamente respecto a este último tema que tocamos. Así que va a estar polémico, en fuego, para que se conecten. Ya, pues vamos a compartir en A las las redes 3 de la sociales del tarde. club entonces este tema y lo que, bueno, básicamente dejarte invitada a que nosotros grabamos por Zoom. Si nos quieres acompañar a grabar un capítulo del Club de Bordado, felices, Me porque encanta, nos encantaría tenerte en uno de los capítulos del Club de Bordado. Ahí nos cagamos de la risa, me pelamos, encanta. tiramos actualidad, etcétera, y después nos escuchamos y nos compartimos en Spotify para el mundo. Así que muchas, muchas gracias, Emilia, que tengas un muy buen día, una buena semana. Gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos estuvo viendo. Compartan después porque esto queda Besitos ahí a todos. dando vueltas. Juanpi pregunta dónde en las redes de la OTD, ¿cierto? En el YouTube de la OTD. YouTube de la OTD. OTD es Organizando Transdiversidades, es una de las organizaciones más importantes, si es que no la más importante en temas trans en Chile. Así que métanse a esas redes, síganlas y váyanse conectando. Así que nada, pues muchas gracias Emilia por esta conversación y vamos a seguir conversando y vamos a seguir armando y tejiendo redes de aquí en adelante. No, Así que te vamos a invitar a un capítulo para que nos acompañes, Emilia. a No mí te me vas a encanta. salvar de esa invitación, ¿ya? Así que ahí tienes que llevar tu canción favorita también para musicalizar el evento. Me Eso, bebé. toma. Te toma. Ya pues, Besitos. Emilia, chao, que estés bien. Besitos a todos. Gracias por las palabras Bye. tan lindas que me pusieron en los comentarios. Muy bien. Ahí lo vamos a dejar para que lo compartamos. Eso. Ya, pis. Ya pues. Ya pues, chiquillos, después de esta conversación que tuvimos con la Emilia, nada, pues, muchas gracias por habernos acompañado. Pónganse al día con los capítulos de la primera temporada del Club de Bordado. Este fin de semana parte la segunda temporada del Club de Bordado con sorpresas desde el minuto cero. Así que desde el minuto cero del nuevo Club de Bordado van a cachar que la mano cambió. Así que atención. Nada, pues. Diego, ¿te querés conectar un ratito o no? Y eso, muchas gracias por habernos acompañado en este live, o estas conversaciones con orgullo que le pusimos a estos live que tenemos. Espérennos para el próximo, que se viene también siempre invitados muy interesantes y muy diversos. Así que nos estamos viendo, un abrazo grande y sigan nuestras redes, el Club de Bordado, @Club de Bordado en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, así que donde quieran encontrarnos, nos encuentran. Si nos buscan, nos encuentran, decimos nosotros. Así que, chao babies, @charmpapi, @Diego Barrios Sep, que forma parte del club, al Bad Dani también lo vi en un rato conectado por ahí. Muchas gracias a los chiquillos de varias organizaciones que se conectaron también, gracias. Y nada, pues, súmense, sigan multiplicando este hilo diverso y de orgullo. Así que nos vemos para la próxima edición. Bye.